Un saludo para todos nuestros queridos hermanos, a todos nuestros queridos amigos. Bienvenidos sean a este programa de estudio de la lección de escuela sabática. Es un privilegio para nosotros el poder compartir este programa, el estudio de la lección. Agradecemos a Dios por darnos este privilegio de poder tener este momento de estudio y esperamos, hermanos, con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo, que sea de bendición para nuestra vida. En esta hora tenemos como invitado especial al pastor David García, presidente de la Asociación Salvadoreña, al cual le damos la bienvenida. Pastor David, es un privilegio tenerlo. Muchas gracias, hermano Giovanni, y también quiero dirigir un saludo a los hermanos que fielmente tratamos de estudiar la lección de la escuela sabática. Esperamos que este estudio y los comentarios que se viertan puedan ser de bendición y de ayuda para los que queremos aprender un poco más de las Sagradas Escrituras. Amén. Dios nos ha dado este privilegio de poder compartir con ustedes este estudio. Esperamos que podamos ser guiados por el Espíritu Santo para que lo que aquí vamos a compartir también pueda ser de ayuda en nuestra vida espiritual y nos ayude a comprender la lección que se ha de estudiar. Vamos a hacer una oración para que sea Dios el que nos utilice y el que nos guíe en nuestra mente, en nuestro corazón, para que este programa y este estudio nos acerque más a Jesús y que podamos entender y comprenderla. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora delante de ti estamos, de rodillas, inclinando nuestros rostros, y queremos en primer lugar darte gracias, Señor, por la vida, la salud y por todos tus cuidados. Te agradecemos también porque nos das el grato privilegio de poder estudiar tu palabra, también de poder transmitirla y compartirla con nuestros hermanos y nuestros amigos a través de esta página de SMI Reforma El Salvador. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tomar nuestra mente, nuestro corazón, y que las palabras que salgan de nuestros labios puedan ser aprobadas y puedan recibir tu bendición. Bendice a tu iglesia, a todos aquellos que siempre tienen ese deseo de estudiar tu palabra, de poder profundizarse más en ellas, que cada una de la enseñanza que recibimos quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Quédate con nosotros en esta hora, bendícenos y concédenos el perdón de nuestros pecados. Todo lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Vamos a tener el estudio de la lección número 10. Este es un estudio muy interesante, es para el sábado 7 de septiembre de 2024. El título de nuestra lección es Comunicación Divina, Recepción Humana. ¿Quién es el que comunica? Un ser divino. ¿Quién es el que la recibe? Un ser humano. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Comunicación divina, recepción humana. Y vamos a leer el párrafo de introducción. Dice así: Y vino Jehová y paróse y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla que tu siervo oye. Primera de Samuel 3:10. Vivamos en estrecha comunión con Dios. El gozo del cristiano surge del sentimiento del amor y el cuidado de Dios por sus hijos y de la seguridad de que Él no los dejará solos en su debilidad. El Señor nunca niega su sabiduría a aquellos que verdaderamente están consagrados. Los que le temen y le buscan diariamente caminan en seguridad. Son los hombres que se humillan incluso como un niño pequeño, los que son enseñados por Dios. El hombre que no se exalta a sí mismo puede ocupar un lugar en el plan de Dios que ningún hombre autosuficiente, por más erudito y bien preparado que se crea, puede ocupar. Es muy diferente si el hombre camina con Dios o si se contenta con caminar consigo mismo, confiando en sus propias capacidades. Amén. Lo que el Señor comunica, la comunicación que Dios da, por supuesto, es divina, pero ¿a quienes se las transmite? Según este párrafo de introducción, a todos aquellos que verdaderamente se consagran al Señor, que diariamente buscan a Dios, que verdaderamente se entregan, que se humillan, como dice acá este consejo, como un niño dispuesto a ser enseñado por Dios. Ni refutarle, ni contradecirle, ni oponerse o negar nada
de la instrucción que se va a recibir de parte de Dios. Eso es lo que el Señor comunica a aquellas personas que están preparadas y capacitadas para recibir de su conocimiento divino. Pastor David, ¿algún comentario sobre la introducción? Sí, quizás para tener una idea acerca de lo que al menos nosotros podemos comprender en este estudio, hablamos acerca de una intención, la de Dios, que es la de comunicarse con el ser humano. Eso fue desde que se cortó esa relación estrecha con Dios y el hombre por causa del pecado, Dios quiso restablecer esa comunicación. Pero también de parte del hombre debe haber una disposición para recibir el comunicado de Dios. Y como el Espíritu de Profecía lo ha ampliado claramente, hay condiciones por las cuales nosotros podemos recibir ese comunicado de Dios. Al ser humildes, al reconocer nuestra condición, al tener comunión con Dios. Y algo muy interesante, hermano Giovanni, es el hecho también a la disposición de no solamente recibir el mensaje para transmitirlo a otros, sino primeramente vivirlo, ponerlo en práctica, estar dispuestos a ser amoldados por las indicaciones que Dios nos da. Así que veremos en esta lección, ¿verdad?, algunos aspectos relacionados a la importancia de esa comunicación divina y cómo nosotros podemos, ¿verdad?, ser esos receptores. Como en el caso de la lección, en la introducción nos ponía el caso de Samuel. Samuel fue un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque Samuel estuvo dispuesto a escuchar atentamente lo que Dios decía y luego ponerlo en su corazón y después transmitirlo según fue la necesidad en su tiempo. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos también ser utensilios semejantes a Él. Amén. Muchas gracias, Pastor David. Ese es el propósito también de esta lección, que cada uno nos propongamos ser recipientes de toda esta comunicación divina que Dios quiere dar a su pueblo, porque es necesario. En estos tiempos Dios quiere comunicarse con su pueblo y Él necesita de hombres y mujeres que se consagren, que se entreguen, que se humillen como un niño para poder recibir toda esa comunicación divina. Vamos a pasar al desarrollo de la lección, pregunta número 1, y dice la siguiente pregunta: ¿solo cuándo tiene una persona algo que enseñar? Solo cuándo tiene una persona algo que enseñar. Hoy en día nosotros podemos ver a muchos que enseñan, que comparten, que transmiten un conocimiento. Pero acá viene una aplicación muy importante, porque solamente cuando nosotros tenemos la facultad, tenemos la autoridad de enseñar, hablando espiritualmente, hablando conceptos o una comunicación divina, solamente cuando la recibimos de Cristo Jesús, solamente cuando la hemos recibido de parte de nuestro Dios a través de su Espíritu Santo. Es ahí cuando nosotros podemos transmitir una enseñanza. De lo contrario, hermanos, hay muchas cosas que podemos transmitirlas, podemos compartirlas, pero quizás no es una comunicación divina la que se está enseñando. Y es ahí cuando la pregunta por eso nos dice, solo cuando tiene una persona algo que enseñar, cuando la ha recibido de Cristo Jesús, cuando va de acuerdo a la voluntad de Dios, es compartida de parte de Dios, es ahí cuando nosotros podemos enseñar. ¿Por qué? Porque hemos recibido algo. Recibimos una instrucción, recibimos una enseñanza y es ahí cuando nosotros podemos transmitirla. Y lo que transmitimos no es en sí lo que nosotros entendemos, comprendemos, sino es lo que Dios a nosotros nos ha dado. Primera de Corintios 11:23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ese es el principio que nosotros también tenemos que utilizar. El apóstol decía, lo que yo recibí del Señor es lo que os he enseñado. Pues nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Lo que recibimos del Señor es lo que debemos de enseñar. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿De quién había recibido el apóstol? Del Señor Jesús. Y eso es lo que Él transmitía. La nota también dice, Cristo dio a los hombres un ejemplo de la más alta educación. Cristo fue ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que Jesús transmitía, ¿de quién lo recibía también? Del Padre. Él recibía del Padre y Él transmitía lo que también Él recibía. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Lo que recibimos de Cristo Jesús tenemos que transmitirlo. En conclusión, con esta pregunta, solo cuando tiene una persona algo que enseñar, solo cuando la enseñanza está relacionada con lo divino. Solamente cuando lo que se va a enseñar tiene la bendición y la aprobación de Dios. Cuando se ha recibido esa instrucción
del Señor Jesús. Solamente ahí nosotros podemos enseñar. Cuando lo que hemos recibido es aprobado y es bendecido por Dios, nosotros podemos compartir esa enseñanza. Pregunta número 2, Pastor David García. Dice la pregunta: ¿con quién comenzará el proceso de aprender verdaderamente de Dios? ¿Con quién comenzará el proceso de aprender verdaderamente de Dios? Quizás en este sentido debemos de considerar la referencia bíblica que nos da para contestar esta pregunta, que se encuentra en Romanos 2:21, donde hace una afirmación y una pregunta. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Y tú que predicas, no sea de hurtar, pregunta, ¿hurtas? Por sentido común y lógico, podemos decir primeramente que el proceso de aprender debe de iniciar con aquel que es tomado por Dios para poder enseñar. Como ya vimos en la pregunta anterior, en el caso del apóstol Pablo, lo que él recibió de parte de Jesús lo recibió no solo por palabras o por precepto, sino también por el ejemplo, el testimonio de nuestro Señor Jesús. Y esos mismos principios son los que todo creyente y sobre todo los que enseñamos, los que hemos sido hasta cierto punto puestos, ¿verdad?, como receptores de la voluntad divina, no podemos eludir el hecho de que primeramente es en nuestra vida personal donde tiene que establecerse el conocimiento de Dios. Pero algo importante por lo cual eso muchas veces no se da es porque solamente queremos recibir el conocimiento. Sin embargo, según lo que Consejos para los Maestros sugiere en la nota de esta pregunta, dice que el conocimiento propio debe llevarnos a la humildad y a confiar en Dios. Y que hay que comprender nuestras propias deficiencias para mejorar y alcanzar una norma superior en relación a lo físico, a lo mental y a lo moral. A veces nosotros, quizás incluso nosotros como pastores o los maestros, los que enseñamos la palabra del Señor, cometemos un error de solamente imponer normas, condiciones a la iglesia o a aquellas personas que tienen el deseo de querer encontrar un camino para mejorar sus vidas. Pero no hay nada mejor que una lección objetiva cuando eso involucra, mi hermano Giovanni, que nosotros seamos el ejemplo, por lo que la gente ve en nosotros, por nuestro testimonio, ¿verdad? Que lo que le prohibimos a alguien, nosotros mismos lo estamos aplicando en nuestra vida. Que lo que le permitimos a alguien, también nosotros, ¿verdad? Lo estamos aplicando en nuestra conducta diaria. Así que ese proceso, ¿verdad? Debe comenzar primeramente por el que enseña, por el que predica. Amén. Amén. Eso debería de ser así en nuestra vida. Si nosotros, como dice su palabra y el pastor David lo ha resaltado, nosotros que muchas veces enseñamos, aconsejamos, le pedimos a las personas que no haga esto o que haga esto otro, ¿en quién comenzará ese aprendizaje? En nosotros. Como ya decía el pastor, nosotros tenemos que demostrarlo con el ejemplo. Si nosotros prohibimos esto es porque nosotros no lo hacemos. Y si nosotros pedimos que se haga esto es porque nosotros también lo estamos haciendo. Eso era lo que hacía Jesús. Él decía esto y pedía esto porque lo hacía, o prohibía esto porque él tampoco lo hacía. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, en conclusión, ¿con quién comenzará el proceso de aprender? En uno mismo, en el que está enseñando. Uno tiene que dar el ejemplo que uno ya lo está viviendo, ya lo está practicando, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ponernos como ejemplo que lo que estamos enseñando es porque nosotros lo aprendimos y lo estamos practicando. Amén. Amén. Pregunta número 3. Y la pregunta número 3 dice: ¿cómo y qué podrán entonces enseñar los mensajeros de Dios? ¿Cómo? Hay dos preguntas acá. ¿Cómo y qué enseñarán los mensajeros de Dios? Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 30, 31 y 35, ahí nosotros podemos resaltar algo de la experiencia que hizo Felipe con el etíope y cómo Felipe le enseñó a este hombre,
Dice así el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ahí nosotros tenemos una pauta. ¿Cómo vamos a enseñar nosotros? Como le enseñó Felipe al etíope. ¿Qué hizo Felipe? Tomó un pasaje de la escritura y empezó a explicarle ese pasaje. ¿Cuál era el sentido de eso que se había escrito? ¿Por qué se había dejado establecido? ¿Por qué se había comunicado? Eso es lo que hace Felipe. Toma una parte de las Sagradas Escrituras, le explica el verdadero sentido que tiene ese mensaje. No dándole otro sentido, sino que el verdadero sentido por el que se dio el mensaje. Y como también, como Cristo Jesús. Eso es lo que Jesús hacía. Jesús enseñaba. Y él también era muy enfático en lo que él enseñaba. Tomaba a veces ejemplos de la naturaleza, tomaba también de las Sagradas Escrituras y él explicaba el sentido, el verdadero sentido por el que se habían dado esos mensajes. Pastor David, ¿algo más que aportar? Sí, entonces vemos de que debemos de ser bastante ordenados y metódicos para poder nosotros transmitir, ¿verdad?, el conocimiento que Dios nos ha dado a nosotros. Y como ya lo hemos visto, ¿verdad?, tenemos dos aspectos aquí que menciona: la experiencia de Felipe y aquel hombre, ¿verdad?, que estudiaba diligentemente la palabra del Señor, y el ejemplo de Jesús. Y a veces esto quizás provoca un poco de tristeza cuando nos desviamos de nuestra vocación, del papel para el que Dios nos ha llamado. Porque el Espíritu de Profecía dice que Jesús bien pudo haber descubierto misterio tras misterio y tomar mucho tiempo para eso, pero el Señor, imagínense qué interesante, y hermano Giovanni también el poder ver, si Cristo, que es la fuente de la sabiduría y el conocimiento divino, fue tan sensato y tan prudente para dar el conocimiento que en realidad la humanidad necesitaba, porque hoy en día quizás nosotros perdemos el tiempo, quizás, o confundimos, ¿verdad?, hablando de cosas que son trivialidades. Entonces, el Espíritu de Profecía dice de que el Señor no perdió tiempo, sino que lo utilizó para poder enseñar la ciencia de la salvación. Deberíamos de estudiar de manera adicional a qué se refiere el Espíritu de Profecía cuando habla acerca de la ciencia de la salvación. Deberíamos de prestar más atención a los mensajes que Cristo hablaba. ¿Cuántas veces Jesús, hermano Giovanni, apeló al arrepentimiento a los que lo escuchaban? ¿Cuántas veces el Señor Jesús dio consuelo? ¿Cuántas veces el Señor Jesús se mostró a Él como el único medio de justicia, de salvación? Cómo el Señor también mostró la necesidad de la confesión, del alejarse del pecado. Y eso debería de ser para nosotros también quizás la enseñanza primordial en el plan de salvación. Que Dios nos ayude para no desviarnos de esa vocación y que nosotros también, ¿verdad?, en ese sentido y al cumplir estas condiciones, podamos ser en realidad verdaderamente mensajeros de Dios. Amén. Por eso acá se nos hacen esas dos preguntas: ¿cómo y qué podrán enseñar? ¿Cómo vamos a enseñar como enseñó Jesús y como enseñó Felipe, ¿verdad? Ser bien exactos en lo que vamos a decir y darle el sentido verdadero y correcto a lo que nosotros vamos a enseñar. No desviarnos, como ya decía el pastor, del sentido del por qué Jesús dijo estas cosas, porque es lo que tristemente ha sucedido hoy en día, ¿verdad? Muchos se desvían y acomodan las palabras de Jesús y ya empiezan a dar conceptos, criterios que no están de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Y qué podrán enseñar? Las verdades eternas, las buenas de salvación, el Evangelio de Cristo Jesús, todo lo que está en las Sagradas Escrituras, pero enseñándolas con el sentido correcto. Amén. Vamos a pasar a la pregunta número 4, Pastor David. ¿Qué ocurre en el proceso de la educación divina? He estado tratando de poder comprender el versículo citado de Gálatas 6:6 y comentaba, ¿verdad?, anteriormente contigo y con algunos otros compañeros que Gálatas 6:6 en algunas versiones da la idea de que este pasaje hace énfasis, ¿verdad?, a cubrir las necesidades de los que en un momento han sido nuestros maestros, nuestros instructores. Pero no así, ¿verdad?, en la versión que cita la lección, y lo voy a leer, dice: y el que es enseñado en la palabra
comunique en todos los bienes al que lo instruye. Y se me viene la idea, me pongo a pensar en el sentido de la enseñanza, de ese proceso de instrucción, cómo es que a veces el maestro, ¿verdad?, enseñando, aprende. Y cómo muchas veces ese aprendizaje se da por quizás ideas o por comprensiones que se dan de parte de los que están siendo instruidos. En ese sentido, el que instruye se enriquece más. A veces el alumno puede, inclusive debemos de comprender esto, hay que ser humildes, porque a veces inclusive el alumno puede aprender algo más de lo que el maestro pensó llegar a impartir. Y en ese sentido quizás, comprendo yo, quiero aclarar, ¿verdad?, que esta es una respuesta a un comentario sugerido, no es definitivo acerca de esta pregunta. Cuando el versículo dice, comunique en todos los bienes al que lo instruye. A veces, hermanos, el poder nosotros comentar acerca de la instrucción enriquece el conocimiento, siempre y cuando todo esto sea con bases aprobadas por Dios, la Biblia, el espíritu de profecía, que es lo primordial. Y esto, el poder nosotros, ¿verdad?, compartir esos bienes de conocimiento, hace, ¿verdad?, de que sea un proceso de crecimiento tanto al instructor como al estudiante. En ese sentido, la pregunta dice, ¿qué ocurre en el proceso de la educación divina? Todos crecemos en conocimiento, todos crecemos cada vez más, ¿verdad?, en la instrucción y sobre todo, ¿verdad?, en la aplicación de estos principios para poder ser, digamos, de una forma más elevada en ese proceso de hacer el bien los unos a los otros. Amén. Entonces, ¿quiénes aprenden? Ambas partes se aprende. Aprende el que está enseñando, aprende el maestro y aprende el alumno, ¿verdad? Esa es la conclusión a la respuesta de esta pregunta. ¿Qué ocurre en el proceso de la educación divina? Pues entre más enseña, como dice un dicho, la práctica hacia el maestro. Y cuando el maestro está enseñando constantemente, él está aprendiendo también constantemente. Y aprende, como ya decía el pastor David, muchas veces entre los alumnos también se aportan a veces conceptos, aplicaciones que también van de acuerdo a lo que se está enseñando. Y ambas partes aprenden. Entonces es un acto en el que se beneficia tanto el que instruye como el que está recibiendo, ¿verdad? El maestro y el alumno se benefician del aprendizaje. Y eso ocurre cuando también hay un deseo de comunicar las verdades a otros, ¿verdad? Aprendemos más nosotros. Aprende el que se le está enseñando y aprendemos nosotros que estamos compartiendo. Amén. Pregunta número 5. Dice la pregunta, ¿qué hace posible que una doctrina sea verdadera? Veamos bien esta pregunta. ¿Por qué? Porque como ya nosotros sabemos, hay muchas doctrinas que no son verdaderas, ¿verdad? Hay muchas doctrinas, hay muchos conceptos, criterios, puntos de vista que no son verdaderos, que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que hace posible que una doctrina sea verdadera? Lo que hace posible, vamos a leer el texto de 1 de Timoteo capítulo 6, versículo número 3 al 4. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias y malas sospechas. Cuando una doctrina no es verdadera y no se entiende de la manera correcta, ¿qué es lo que surgen muchas veces? Pleitos, contiendas, malas sospechas, pero eso es cuando una doctrina no es verdadera y no se ha sometido a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace posible que una doctrina sea verdadera? Cuando las palabras están de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando lo que nosotros vamos a decir, como decía el texto, son asentadas en las palabras de nuestro Señor Jesús y está de acuerdo a la doctrina que es conforme a la piedad. Cuando toda doctrina va con piedad, con amor, con misericordia, y como dice, son sanas palabras de nuestro Señor Jesús, pueden ser verdaderas. Cuando es guiada también y obrada por el poder del Espíritu Santo. En la nota dice de que ese poder es Cristo. Y cuando una palabra, una doctrina, es guiada por Jesús, tiene un poder
de convencimiento, un poder que atrae a los corazones para que puedan reconocer que es el verdadero mensaje de nuestro Señor Jesús. Pastor David. Hay algo también me pone un poco a pensar, hermano Giovanni, acerca de esta pregunta. ¿Qué hace posible que una doctrina sea verdadera? Entendemos que lo que está escrito en la Biblia es verdadero, pero hay un momento en el cual eso verdadero puede contaminarse entonces y puede volverse ya falso. Puede ser que un 90 o un 99% de eso sea verdad, pero un 1% puede introducirse y ya se perdió la pureza de aquella doctrina. Y me llama la atención porque según lo que cita la primera carta a Timoteo, ese grado de corrupción de la doctrina puede venir cuando el ente humano se introduce en el querer interpretar, en el querer tergiversar lo que Dios ya ha escrito. Por eso es que cuando hablamos acerca de sana doctrina, nosotros tenemos que comprender que toda interpretación o toda explicación nunca debe de salirse del contexto con el cual Dios lo transmitió al instrumento que eligió para poder dar ese comunicado. Y el espíritu de profecía corrobora esto, porque en el espíritu de profecía, según la nota de la educación, se resalta el hecho de que en el ser humano no solo hay un poder intelectual, hay un poder también espiritual que nos da la facultad para discernir lo justo y también hay un deseo de hacer lo bueno. Pero junto con ello también, en nuestra naturaleza hay una inclinación hacia hacer lo malo. Eso es lo interesante y lo peligroso. Cuando no prevalece el deseo de conocer para poder hacer lo bueno y discernir lo justo, sino que nuestra inclinación prevalece en base a esa naturaleza inclinada a hacer lo malo. Entonces es posible que nosotros tergiversemos lo que Dios ha dejado para el bien personal y común. Y ahí es donde muchas veces, y esto es doloroso, prevalece el egoísmo de los que somos conocedores, de los que estamos en un cargo alto para poder enseñar. No nos damos cuenta del daño tan terrible que le hacemos a personas inocentes que confían en nosotros para que les enseñemos, para que los instruyamos, y muchas veces lo que le enseñamos no es la sana doctrina, sino que son vanas sutilezas, filosofías humanas, que son producto de esa inclinación hacia lo malo. Sin embargo, este mismo párrafo del Espíritu de Profecía nos dice de que podemos encontrar una ayuda solamente en un poder, el poder de Dios, pero necesitamos cooperar con ese poder. Así que siempre y cuando la doctrina verdadera esté basada en las palabras de Dios, al escrito está, conlleve a las personas a la práctica de la piedad. Eso entonces es una doctrina verdadera. Pero cuando una doctrina, entre comillas, ¿verdad? Una doctrina, empiece a levantar cuestionamientos, como producto al presentar esa doctrina, despierte contiendas en palabras, surjan envidias, surjan pleitos, hayan malas sospechas, yo tengo que entender de que esa enseñanza entonces no es correcta. Porque todo lo bueno va a producir cosas buenas, va a dar frutos de justicia. Así que yo me preocupo mucho, hermano Giovanni, por la responsabilidad que tenemos a la veces comentar acerca de lo que la Biblia nos enseña, porque podemos estar impartiendo un mal que para muchas personas que no tienen mucha profundidad en conocimiento pueden tomarse como doctrinas que en realidad la Biblia enseña cuando es un error personal. Que Dios nos ayude, hermano Giovanni. Sí, hay un riesgo y también ese puede convertirse en un grave problema, no solamente para el que esté enseñando doctrinas que no sean verdaderas, sino para aquellos que también la están aceptando y la están recibiendo. Por eso, en conclusión, ¿qué hace posible que una doctrina sea verdadera? Ya se ha aportado los comentarios, las respuestas, pero en conclusión a esto es que tiene que estar asentada la voluntad de Jesús, ¿verdad? Tiene que ser guiada por la voluntad de Jesús y por la obra de su Espíritu Santo, y también tiene que estar enlazada, como resaltábamos acá una palabrita del texto, a la piedad. Eso es lo que tiene que hacer una doctrina verdadera, ¿verdad? Tiene que ser guiada y estar asentada en la voluntad de Cristo Jesús. Pregunta número 6, y esta se la vamos a dar al
al pastor David. ¿Qué exhortación se da acerca del crecimiento en el conocimiento de lo alto? Amén. Es muy interesante cuando nosotros leemos la carta a los Hebreos, en el capítulo 5 y en el capítulo 6 explican aspectos muy interesantes. Sería bueno que tomáramos tiempo también, ¿verdad? Personalmente, para poder hablar acerca de esta problemática que vemos que se daba para los hebreos, pero esta carta fue para los judíos, entiendo yo, directamente. Y lo que Dios, ¿verdad? Por medio de su siervo inspirado, trata de recalcar o trata ¿cómo podríamos decir? Demostrarle al pueblo son varias cosas. Primeramente, el Señor considera, ¿verdad?, a los hebreos en esa carta el hecho de que primeramente les dice que son flacos para oír. En segundo lugar, le dice, ¿verdad?, que debían de ser ya maestros, pero que dice que caso contrario tienen la necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Será que nosotros quizás necesitamos volver a ser enseñados? Quizás a veces nos confiamos tanto a la trayectoria que tenemos en la iglesia, pero quizás no hemos sido nutridos con lo que es de verdad necesario. Hay muchas personas que no están preparadas para escuchar o para poder recibir una doctrina más robusta, conocimiento más fuerte según el crecimiento. Hay personas que se han estancado en el crecimiento espiritual también porque nuestra alimentación espiritual no es la más adecuada. Y en ese sentido, ¿verdad? Según lo que dice la palabra del Señor, algunos quizás tenemos la necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra del Señor, lo básico. Y esto quizás resalta lo que hablamos anteriormente en la pregunta número 3, ¿verdad? En relación a lo que la enseñanza de la ciencia de la salvación, que cuáles son los aspectos básicos de la doctrina que sí nunca debemos de desconsiderar. A veces nos enfocamos tanto en poder ver cosas escabrosas, recónditas, cuando debemos de ser enseñados, según dice aquí, en los aspectos primordiales que nos acercan cada vez más a Dios, que nos muestra el camino hacia nuestro Señor Jesús. De tal manera que acerca del crecimiento, la Biblia nos hace ver que hay muchos que quizás somos unos enanos espirituales. No ha habido un desarrollo, no porque no lo pudiéramos nosotros tener, sino porque en realidad, ¿verdad?, nuestra ingesta, nuestra alimentación en relación a la doctrina ha sido inadecuada. Ha sido una doctrina, un proceso, digamos, inadecuado. Yo me pongo a pensar en relación a este aspecto que menciona, hasta los cuántos años se puede dar, digamos, pecho una madre a su hijo. Algunos expertos en la ciencia dicen que 6 meses son suficientes, otros dicen que 1 año lo máximo. Sin embargo, hay otros más conservadores y dicen que hasta los 2 años puede todavía hacerlo. Pero hay quizás muchas personas en nuestra iglesia de que pasan años y años y solamente están en lo superficial de la doctrina, ¿verdad? Entonces es muy necesario que nosotros personalmente tengamos, ¿verdad?, que ser enseñados y profundizar también, ¿verdad? Porque dice que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. Así que debemos de crecer, debemos de ser ejercitados también en el discernimiento del bien y del mal. Eso es lo que Dios exhorta a la iglesia en este tiempo también, hermano Giovanni. Amén. Entonces, hermano, ahí tenemos una exhortación para todos nosotros. ¿Por qué? Porque si muchas veces nosotros, como ya ha contestado el pastor David, muchas veces nosotros no avanzamos en el conocimiento espiritual porque no pasamos de lo mismo, ¿verdad? No avanzamos en un aprendizaje mayor. ¿Por qué? Porque muchas veces pues no hay deseo en el corazón. Y tenemos que suplicarle al Señor que ponga ese deseo en el corazón de escudriñar más su palabra. ¿Para qué? Para que pasemos de este nivel, donde dice acá que todavía estamos con necesidad de leche, y a pasar ya a un alimento más sólido, más nutritivo, que nos ayude a fortalecernos y acercarnos más
a nuestro Dios. Última pregunta. Pastor David, ¿por qué es necesaria la amonestación de la pregunta anterior? Resumimos toda esta lección con la exhortación que se hace. ¿Por qué es necesaria la amonestación de la pregunta anterior? Bueno, Tito 1:9 nos dice, retenedor de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. ¿Por qué es necesaria la amonestación anterior, hermanos? Porque uno de los peligros grandes que la iglesia está experimentando en este último tiempo, hermanos, está, ¿verdad?, basado en esa declaración. Porque es el hecho, hermanos, de que la debilidad espiritual de algunas personas en la iglesia están causando desestabilización. Porque el hecho de que nosotros querramos ser maestros, pero no retener la fiel palabra en nuestra vida, como ya lo hemos dicho, en teoría y poniéndola en práctica, hace, queridos hermanos, que perdamos la capacidad para poder exhortar. Y en segundo lugar, porque esa irregularidad en la vida de las personas que profesan ser creyentes, que profesamos ser también conocedores de la palabra del Señor, hermanos, nos imposibilita de poder convencer a las personas. Por esas situaciones, hermanos, es que la amonestación de Hebreos capítulo 5 y el capítulo número 6 también, que también tiene relación con esto, debe de ser una exhortación que sea una alerta latente para el liderazgo, para cualquiera que de verdad desee hacer la voluntad de Dios. Así que, hermanos queridos, debemos de ser retenedores de la palabra, pero conforme a la doctrina, no conforme a mí me convenga, no conforme a mí me plazca. Hermanos, Dios nos libre de tener interpretaciones que hagan extraviarse al pueblo. Que Dios nos libre de actuar, como decía el Espíritu de Profecía en la nota introductoria, de actuar independientemente de Dios. Que al contrario seamos humildes, hermanos, y que esta amonestación nos ayude para poder aceptar y ser sumisos a poder, hermanos, creer y enseñar lo que está escrito en la palabra del Señor. La iglesia puede perder la credibilidad, hermano Giovanni. Cuando la iglesia, verdad, unos enseñan una cosa y otros enseñan otra cosa, perdemos, hermanos, la capacidad para poder convencer. Se contradice, la gente no entiende. Si nosotros no estamos uniformes en lo que creemos, pues damos un mensaje no creíble para los que nos escuchan. Por eso es que dentro de esto y muchas cosas más, quizás esta pregunta séptima, ¿verdad?, nos debe llevar a la reflexión personal de por qué, ¿verdad?, es necesaria la amonestación. Hermanos, el conocimiento continuo, constante, es muy importante individualmente en cada persona. Y si estamos pensando de que solamente puedo ser un miembro sin conocimiento, hermanos, llegará el momento en el cual vendrán sacudidas y harán que posiblemente creamos la mentira y rechacemos la verdad, que Dios, verdad, nos enseña en su palabra. Así que Dios nos ayude, hermano Giovanni, y que esta enseñanza pueda ser como una alerta de advertencia para nosotros en este último tiempo. Amén. Entonces, en conclusión a esta pregunta, bueno, y a la lección, ¿por qué es necesaria la amonestación? Porque muchos de nosotros necesitamos ser corregidos, necesitamos también ser instruidos de la mejor manera. ¿Por qué? Porque muchos, como han estado bebiendo solamente leche, nunca se han nutrido verdaderamente del Evangelio y se empezaron a desviar y a creer otras cosas porque ellos no tomaron a bien y no se esforzaron para empezar a nutrirse más de la palabra de Dios. Por eso es que es necesaria, hermanos, la amonestación para que todos podamos cumplir los principios y que nadie esté diciendo cosas que no estén de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, sino que todos estemos con un mismo pensar, con un mismo sentir y diciendo todos una misma cosa, como ya lo ha dicho el pastor David García. Que el Señor nos ayude para que como iglesia podamos estar todos unidos y enseñando todos una misma cosa sin contradecir y sin desviar al pueblo de los principios que Cristo ha establecido en su iglesia. Que el Señor pueda bendecir su palabra, pueda bendecir este estudio de la lección
y que los comentarios también que se han aportado puedan recibir la aprobación y la bendición de nuestro Dios. Vamos a finalizar y vamos a hacer una oración por el estudio que hemos tenido en esta hora. Cariñoso Padre, bendito Dios que está en el cielo, gracias le damos, Señor, porque aunque no somos dignos, nos da la oportunidad de poder entender su voluntad por medio de la palabra inspirada. En esta hora hemos querido, Señor, tratar de comprender, de comentar cuál es su voluntad. Ayúdenos, querido Dios, para que todos estos consejos puedan reflejarse en nuestra vida. Y si tenemos la oportunidad de dirigirnos y enseñar a los demás, la gente pueda ver en nosotros que no solamente conocemos cosas solamente en intelecto, sino que nuestra vida, Señor, se ejemplifica. Señor, ayúdenos para crecer y no ser, Señor, personas desnutridas espiritualmente. Ayúdenos, Señor, para poder también aceptar ese alimento robusto y sólido necesario para el crecimiento espiritual. Oro por el liderazgo, oro por los que tienen el privilegio, el honor tan grande de ser reconocidos como personas a los cuales se les ha revelado su voluntad y tienen el privilegio también de transmitirlo. Señor, que podamos ser guiados por su Espíritu Santo. Solamente instrumentos, Señor, humanos, que podamos únicamente hablar lo que usted quiere decir a este mundo que necesita tanto el conocimiento de la verdad. Bendiga este estudio a todos los que son parte de él. Y bendiga, Señor, su obra en todo el mundo. Perdone nuestros pecados, Señor bendito. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. De esta manera hemos concluido el estudio de esta lección. Esperamos que podamos haber recibido esa enseñanza de parte de Dios y que esta lección número 10, comunicación divina y recepción humana, nos ayuden también a estudiar más la palabra de Dios y acercarnos más a Él. Agradecemos a todos nuestros hermanos y amigos por acompañarnos en este estudio y recuerden, compartan con sus familiares, amigos y seres queridos para que ellos también puedan escuchar este consejo de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y que el Señor les acompañe. Agradecemos al pastor David por también habernos acompañado en este estudio. Ha sido un placer. Que Dios les bendiga.